cerveza, patatas fritas y música country de mierda. Esa sería mi dieta durante los próximos días. Por fin, había conseguido algo de tiempo libre para pasar con mi mejor amigo y hermano de sangre, Zris. Después del instituto, tomamos caminos diferentes. Es increíble el ritmo de vida tan diferente que conlleva ir a la universidad. Zris estudió mucho y, con una placa y una deuda abrumadora después, se encontró trabajando como abogado en su ciudad natal. Hace poco, tuvo su primer hijo con su esposa, Lidia. Una mujer encantadora, aunque nunca puedo verla ni a ella ni a Zris tanto como quisiera. Tomé un camino diferente. Me casé a los 19 con mi ex reina del baile. Teníamos una boca más que alimentar desde los 21 y ha sido una batalla cuesta arriba desde entonces. Ahora mi hijo se fue a la universidad, igual que su padrino. No quiero decir que no esté ocupada, pero la vida se ha vuelto más fácil. Zris y yo apenas hablamos durante la COVID, pero ahora hemos conseguido sacar un fin de semana del calendario para ponernos al día. Decidimos ir de camping. Después de revisar incontables páginas de reservas baratas, y posiblemente contagiarnos con el virus de alguna de ellas, ambos pensamos, a la mierda. Con la tienda lista, nos lanzamos a lo desconocido, planeando acampar donde nos apeteciera, tal como hicimos en el verano de 1999. Zris apareció en mi casa en su destartalada furgoneta familiar gris el viernes pasado por la noche. Empacamos una nevera portátil rota y más equipo del que sabíamos qué hacer. Ya estábamos recordando nuestra juventud al salir de la entrada. ¿Recuerdas aquella vez que Vlad le robó el coche al señor Astin? Justo después de que lo reprobara en inglés, preguntó Zris al cruzar el límite del condado. Me reí en respuesta. Dios, sí que lo creo. Pero Vlad estaba loco, siempre hacía esas cosas, dije. Oye, ¿puedes recordar cuál es su verdadero nombre? Continuó Zris. ¿Eugene? Creo que sí. Incluso su madre lo llamaba Vlad. ¿Sabes qué está haciendo ahora? Dije mientras miraba a Zris, que miraba fijamente la carretera. No beban ni conduzcan, chicos. Prisión, respondió Zris, y ambos rompimos a reír a carcajadas. Una vez que volvimos a guardar silencio, Zris me miró y dijo, hablo en serio, y ambos empezamos a rugir de nuevo. Me sentía como un colegial con Zris. Hace unos años, la última vez que nos vimos en persona, me sorprendí mirando por encima del hombro en numerosas ocasiones, casi esperando que un adulto de verdad viniera a quitarme la cerveza y la reemplazara con un sermón. Volví a sentir lo mismo ahora, y me alegro de haberlo hecho. 3 horas después, el camino se convirtió en un sendero de tierra, y luego en una carretera de nuevo, aunque mucho menos mantenida. Mientras los baches nos amortiguaban, Zris habló. Definitivamente estamos llegando al lugar que encontré, estén atentos a cualquier señal, dijo mientras golpeaba el GPS, tratando de hacerlo funcionar, maldita sea, está teniendo una convulsión. Zris había encontrado un tranquilo tramo de bosque cuya dueña, la viuda de un antiguo magnate maderero, permitía y fomentaba la acampada libre. Poco después de que el GPS fallara, llegamos a una bifurcación. Había una señal que indicaba el camino a la izquierda. Knightsbridge. ¿Te suena? Le pregunté a Zris. Más o menos, respondió y, después de darle vueltas mentalmente un rato, sí, debe ser eso. Dicho esto, nuestro destartalado cochecito se alejó por el camino de la izquierda y se adentró en el bosque. Finalmente, la cubierta forestal comenzó a desmoronarse, dando paso a la infraestructura de lo que supusimos que sería el tranquilo pueblo de Knightsbridge. Afortunadamente para nuestra orientación, solo había una carretera principal que atravesaba el pueblo. Observé a los transeúntes, ocupados con los puestos del mercado y los vendedores. Una madre primeriza empujaba un viejo cochecito de bebé. Un jubilado, sentado en un banco recién pintado, daba de comer a los pájaros. Unos jóvenes jugaban a la pelota en el montículo de hierba. Atravesamos el corazón del pueblo y pasamos junto a las hileras de casas de vivos colores, todas con vistas a la carretera. Algunos estaban en sus jardines, plantando flores o simplemente relajándose. Cruzamos rápidamente el pueblo, dejándolo atrás mientras seguíamos conduciendo. Parece un buen lugar, dijo Zris, buscando a su alrededor alguna señal de un lugar para acampar. Deberíamos habernos detenido y haber preguntado a alguien en Knightsbridge, le dije. Justo cuando estábamos debatiendo si debíamos dar la vuelta, una pequeña gasolinera apareció a la vista justo delante. Me detendré aquí y le preguntaré a alguien, dijo Zris, quitándome las palabras de la boca. Giró el coche hacia la estación, que estaba perfectamente situada entre los árboles. ¿Necesitas algo mientras estoy en esto? Me preguntó mientras salía. Creo que ya tenemos suficientes trastos para el fin de semana. Un momento, mira, cogí un pañuelo y un bolígrafo, que nos dibujen un mapa. Zris me la quitó poniendo los ojos en blanco y se marchó a la estación. Mientras lo esperaba, encendí la radio. Nada más que estática. Señal tras señal, solo captaba un ruido blanco áspero.
Estaba a punto de apagarla cuando oí algo entre el zumbido. Subí el volumen y escuché atentamente. Podía oír un pulso débil y ondulante. Era suave y rutinario, apenas audible entre la estática, pero ahí estaba. Di un salto hacia atrás, sobresaltado por la puerta que se abría de golpe. No me di cuenta de lo cerca que me había acercado a la radio. Zris volvió a subir al coche con un suspiro. Antes de que pudiera preguntar lo obvio, me lo contó. Al parecer, no hay sitio para acampar por aquí. Y no solo eso, sino que resulta que, y cito textualmente, no somos bienvenidos por aquí. Dicho esto, Zris me tiró la servilleta convertida en mapa en el regazo. La sostuve a contraluz y la estudié. También nos dieron instrucciones educadas sobre cómo largarnos, dijo Zris con seriedad. ¿Quiénes son ellos? Finalmente le pregunté. Un viejo y su esposa, respondió, parecen realmente interesados en esa mierda de tienda familiar. ¿Había alguien más en la tienda? Unos cuantos, aclaró Zris, quizá 3 o 4. ¿Por qué? Bueno, ¿les preguntaste indicaciones a alguno de ellos o solo a la pareja de ancianos obviamente amargados? Pregunté. Zris entendió lo que insinuaba y suspiró. Abrió la puerta del coche sin decir palabra, salió y regresó a la gasolinera. Mientras no estaba, abrí la guantera y busqué un CD de Tom Waits. La radio, al encenderse sola, me arrastró de mi búsqueda. Miré la perilla, frunciendo el ceño, intentando averiguar si la había tocado sin querer. El mismo ritmo palpitante empezó a salir de los altavoces del coche. La apagué rápidamente, sintiendo el comienzo de una migraña. Al poco rato, Zris sale de la tienda con dificultad, sacudiendo la cabeza y suspirando tan dramáticamente que sonó como el último aliento de un hombre que se ahoga. Volvió a subir al coche y cerró la puerta de golpe. «Bastardos», murmuró para sí mismo mientras arrancaba el coche y salía de la estación hacia la carretera. ¿Hubo suerte? Pregunté retóricamente. Todos me dieron la misma respuesta, empezó Zris. Me dijeron que dejara los pueblos pequeños en paz, sea lo que sea que eso signifique. Este joven me habló de un camping no muy lejos de aquí, pero no parecía el lugar adecuado. ¿Qué debemos hacer? Zris me miró. Lo que quieras. Una hora después, estábamos luchando con una tienda de campaña. Uno de los tubos plegables se había roto y estaba sujeto con cinta adhesiva. La cinta adhesiva significaba que ahora era demasiado gruesa para pasar por el paso de lona en la parte superior de la tienda, que se suponía le daba forma. Finalmente, nos desplomamos en nuestras sillas de camping, derrotados, y abrimos algunas latas. Zris y yo condujimos un rato más después de nuestra interacción poco amistosa en la gasolinera hasta que nos topamos con un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Decidimos seguirlo y finalmente llegamos a un pequeño claro perfecto a orillas de un lago demasiado bueno para ser verdad. Sabíamos que acampar en plena naturaleza conllevaba cierto peligro, pero para eso habíamos venido. Además, no estábamos tan lejos de la carretera principal. Zris me convenció de mover la tienda un poco más tierra adentro, señalando la tierra empapada que se acumulaba a pocos metros de la orilla. Encontramos un buen sitio a 1 minuto a pie del coche, y ahí decidimos empezar nuestra lucha. El sol estaba a punto de ponerse cuando salió. Una vez que lo hizo, y después de desempacar la mayoría de nuestras cosas, nos dispusimos a encender una fogata. Media lata de queroseno después, la fogata rugía y ambos nos acomodamos en nuestras sillas de camping para pasar la noche. Esto todavía supera nuestro último intento de acampar, bromeó Zris mientras tomaba un sorbo de cerveza tibia. Así es, dije, hundiéndome en mi silla, así es. Recreando una escena de tiburón, Zris pasó la pierna por encima del brazo de mi silla y se subió el pantalón. Me mostró la quemadura en la pantorrilla. ¿Qué hay de tu recuerdo de esa noche? Me preguntó. Sonreí y saqué el brazo de la manga del abrigo. Tenía una profunda cicatriz justo encima del bíceps. A diferencia de Zris, no estaba cerca del hornillo cuando explotó. Sin embargo, estaba lo suficientemente cerca como para que un trozo de metal ardiendo, la metralla improvisada de una bombona de butano, se me quedara alojado en el brazo. No éramos los únicos en ese viaje. Nos acompañaron algunos amigos y sus novias de entonces. Fuimos los únicos lo suficientemente tontos como para intentar cocinar un filete en una pequeña estufa en completa oscuridad a las 3 de la mañana. Ese último viaje no salió exactamente como lo habíamos planeado, pero este salió a la perfección. Los pequeños contratiempos que tuvimos solo le dan más sabor a la historia que podemos contarles a nuestros hijos. Fue una larga noche de charlas, bebidas y reencuentros. Zris me regaló su sorpresa, 2 puros cubanos que me había ocultado hasta entonces. Los fumamos y actuamos como si estuviéramos en una película barata de gángsteres. Nuestro plan era quedarnos despiertos hasta el amanecer, pero nuestros cuerpos de mediana edad nos rindieron, y nos metimos en nuestros sacos de dormir poco después de las 2. Durante la hora de sueño que dormí esa noche, soñé con el bosque.
No me sorprendió, considerando dónde estábamos, pero no fue eso lo que lo memorizó. Fue la atracción. Sentí que caía hacia los árboles, deslizándome por el suelo del bosque como si fuera vertical. Seguí cayendo, cayendo hasta que el bosque desapareció y fue reemplazado por la oscuridad. Oscuridad, y un zumbido. Me desperté cuando Chris me sacudió los hombros. Matt. Matt. Despierta, carajo. Dijo Chris, susurrando la primera mitad y gritando la segunda. Me senté erguido en mi saco de dormir. Chris, dije frotándome los ojos, ¿qué pasa? Somos, todos, respondió Chris con voz temblorosa. Lentamente, salí a rastras de él y ambos echamos un vistazo desde la tienda. La linterna de plástico de Chris iluminaba a una multitud de personas, docenas, quizá incluso cientos, entre los árboles. Sobresaltada, agarré a Chris del cuello y lo jalé de vuelta a la tienda. ¿Qué carajo? Fue todo lo que pude decir. Chris se sentó justo frente a mí y se rascó la nariz. Me levanté para orinar y los vi, dijo, ahí parados, quietos como estatuas. No hicieron nada. No se movieron ni un ápice. Ni siquiera nos mira. Reuní un poco de coraje y pasé junto a Chris. Bajé la cremallera del todo y salí de la tienda. Efectivamente, las filas y filas de personas que nos rodeaban miraban, al unísono, hacia el este de nuestra posición, hacia el interior del bosque. Antes de que pudiera hacer nada más, reconocí a una de ellas. Una madre con su recién nacido en brazos. La había visto ese mismo día, cuando pasábamos por Knightsbridge. ¿Reconoces a alguno? Preguntó Chris, poniéndome una mano en el hombro. Sí, respondí, esa joven madre. La vi en Knightsbridge. Chris asintió. Vi a este anciano y me di cuenta de que era el mismo tipo que vi en la gasolinera, dijo Chris, señalando a la multitud. Me volví hacia él. ¿Qué carajo deberíamos hacer ahora? Pregunté. Al coche, respondió Chris, sacando su mochila de la tienda, tras haber empacado rápidamente lo esencial. Me obligó a hacer lo mismo. En cuanto lo hice, le dio otra cuerda a su linterna y comenzamos a caminar hacia el coche. La gente que nos cruzábamos parecía apenas despierta. Todos estaban en una fila perfecta, desapareciendo en la oscuridad del bosque a ambos lados. Con la boca abierta, la mirada vacía. Empecé a preguntarme si nos habíamos topado con un viaje por todo el pueblo. Por suerte, mi peor temor de que uno de los catatónicos me agarrara de repente no se hizo realidad. Chris y yo finalmente nos encogimos de hombros, pasando junto a las figuras, hasta el coche. Sacó las llaves del bolsillo y lo abrió, metiendo su bolso en la parte trasera y sentándose en el asiento del conductor. No se molestó en mirar atrás a la formación de gente, que parecía estar pegada a la arboleda. Me senté a su lado y cerré la puerta de golpe. Intercambiamos miradas de cautela mientras metía la llave en el contacto y giraba. El coche cobró vida, y también la radio. El estridente ruido que emitía era insoportable. Me llevé las manos a la cabeza mientras me inclinaba sobre el salpicadero. Con el rabillo del ojo vi que Chris también sufría. Era insoportable. Sentía como si tuviera un hurón rabioso en el cráneo intentando salir. Casi exhausto por el dolor, busqué a tientas el botón de la radio, desesperado por apagarla. Chris y yo lo encontramos al mismo tiempo, y al apagarse la radio, también nuestra agonía. Tambaleándonos, ambos nos desplomamos en nuestros asientos. Chris logró recomponerse lo suficiente como para incorporarse y volverse hacia mí. Justo cuando estaba a punto de hablar, abrió los ojos de par en par, aterrorizado, y agarró el volante. Mierda, mierda, murmuró para sí mismo frenéticamente, intentando poner el coche en marcha. Confundido, me giré y miré por la ventanilla del copiloto. Lo que vi se me quedó grabado. Las masas de gente, completamente inmóviles, se habían dado la vuelta y ahora nos miraban fijamente. Los observé mientras el escape expulsaba vapor negro y el viejo motor se ponía en marcha. Cuando nos movimos, ellos también. La primera fila estaba petrificada, pero innumerables personas empezaron a correr hacia nosotros desde atrás, furiosas y corriendo a toda velocidad. Mientras conducíamos, se abalanzaron sobre el coche, sin miedo y decididos a detenernos. El sedán avanzaba dando tumbos por el sendero de tierra, trepando por raíces y los cuerpos de quienes se habían lanzado delante de nuestras ruedas. Era un infierno. Me cubrí los ojos, protegiendo mi cordura del suicidio colectivo que se producía a mi alrededor. Finalmente, uno de los vecinos logró subir al coche, corriendo hacia nosotros y saltando sobre el capó. El jubilado se agarró con todas sus fuerzas y, una vez que nos sujetó lo suficiente, empezó a golpearse la frente repetidamente contra el parabrisas. Sangre y pequeñas grietas se extendieron por el cristal. Chris giró bruscamente, intentando zafarse del viejo. El ruido de nuestros gritos fue reemplazado por el ensordecedor ruido de una llanta al explotar. Chris salió despedido del volante cuando el coche giró sin control, rodando desde el camino de tierra cuesta abajo y adentrándose en el bosque.
Me agarré la cabeza entre los brazos y me preparé para el impacto. El anciano del capó estaba despatarrado, con restos goteando de las ramas. Salía vapor aullando bajo el metal retorcido. Aturdido, me desabroché el cinturón de seguridad, abrí la puerta del coche y me dejé caer al suelo. Vomité y me incorporé lentamente. Con las piernas inquietas, rodeé el coche y encontré a Chris en la misma posición, en el suelo, curándose lo que parecía una mano rota. Sin decir palabra, lo ayudé a ponerse de pie. Esbozó una leve sonrisa y nos abrazamos, manteniendo el equilibrio. Antes de que pudiéramos pensar en algo, oímos el familiar y rápido crujido de la maleza. Nos giramos y vimos a docenas de residentes de Naxbridge corriendo por la cima de la colina, algunos cayéndose al caer hacia nosotros. Corrimos como pudimos. Impedidos por nuestros propios cuerpos, que estaban a punto de rendirse, nos adentramos cojeando en el bosque. Fue Chris quien notó el tenue resplandor más adelante. Ya no nos sujetábamos el uno al otro, solo intentábamos dejar atrás a los perseguidores. Cada vez que miraba hacia atrás, avanzaban, hasta que pude sentir su aliento frío en la nuca mientras corríamos. Mi voluntad de sobrevivir me arrastró violentamente hacia adelante, al igual que Chris. Desesperados y sangrando, superamos otra cresta y caímos, rodando hacia un claro. Nos ayudamos a levantarnos, resignados a la pelea que seguramente se desataría cuando nos alcanzaran y la viera. Del centro del pequeño claro brotaba un cerebro. Un cerebro humano, casi del tamaño de nuestro coche. Una luz tenue emanaba del tejido gris rosado. Diminutas partículas danzaban en el aire a nuestro alrededor como azúcar eléctrica. Sentí un traqueteo sordo que me invadía el cuerpo, mientras un reconfortante ruido marrón inundaba mi mente. Me despejó los senos paranasales y me desprendió la cera de los oídos. Tras un rato de pie, contemplando las infinitas arrugas del cerebro del bosque, me di cuenta de que estábamos rodeados. La población de Naxbridge nos rodeaba, expandiéndose en una espiral creciente. Todos estaban como yo, boquiabiertos y con la mirada perdida ante el cerebro. El cerebro de Dios. El cerebro era mi Dios ahora. Lo era todo para mí. Sentí que había encontrado el propósito de mi vida. Cualquier cosa que no fuera una devoción ciega me parecía ridícula. En mi interior, sentí que el verdadero significado comenzaba a manifestarse para mi alma. Todo era gracias al cerebro. Y luego Chris lo pisoteó. Su pie aplastó la materia gris, alojándose en la mugre. Un torrente de líquido blanco y cremoso brotó de la abertura. El brillo cesó cuando las partículas gritaron, murieron y cayeron al suelo terroso. Chris me agarró del cuello y me sacudió hasta que mis pupilas dejaron de dilatarse. Hasta que volví a sentirme pensante. «¿Chris?», pregunté, sintiéndome como si acabara de despertar. Sonrió y me agarró del antebrazo, alejándome de aquel monolito de locura. A nuestro alrededor, innumerables personas yacían en el suelo, presas de violentas convulsiones. Les salía espuma por las comisuras de la boca mientras la sangre les goteaba de los ojos y las orejas. Chris y yo pasamos por encima de ellos mientras caminábamos de vuelta al coche. Fue una escena que jamás me abandonará, una escena que está grabada en mi subconsciente. La vuelvo a ver cada noche cuando sueño. Debían de ser 1000 personas. No se distinguía el suelo de helechos del bosque, cubierto por cada centímetro de un humano moribundo. Se agitaban violentamente mientras pasábamos junto a ellos, intentando no mirar hacia abajo. De vez en cuando, la luz de la luna llena que se cernía sobre el dosel boreal iluminaba un rostro de angustia particular. Finalmente encontramos el coche. Las víctimas ya habían empezado a disminuir, con solo una docena aproximadamente en nuestro campo de visión. Ayudé a Chris a apartar su coche del viejo roble, que aún estaba cubierto de la sangre del desafortunado anciano. Chris me dijo que, salvo la manguera del refrigerante rota, los daños eran solo superficiales. Era lo suficientemente seguro como para conducir, quizá no hasta casa, pero sí lo suficiente como para volver a la carretera. No estaba segura de creerle, pero me daba igual. Me desplomé en el asiento del copiloto y cerré la puerta de golpe. Chris hizo lo mismo y, tras una cantidad insoportable de vueltas en el contacto, la llave por fin hizo que el coche destrozado volviera a la vida. Cerré los ojos mientras empezábamos a movernos. Cuando Chris me despertó, estábamos rodeados de nuevo, esta vez por luces intermitentes azules y rojas. Coches de policía. Nos habían parado conduciendo un vehículo no apartamento para circular. Nunca pensé que me haría feliz que me amenazaran con 6 meses de cárcel. Una hora después, estábamos esperando en el vestíbulo de la comisaría local, hablando con agentes que tomaban notas confusamente. De madrugada, llegó mi mujer. A mediodía, ya estábamos de vuelta en casa. Llevo meses dándole vueltas a esta historia, sin saber a quién ni dónde contárselo. Desde entonces veo a Chris con mucha más frecuencia y ahora, de verdad, sentimos que hemos vuelto a la normalidad, aunque de alguna forma extraña.
Aunque mi esposa ya debe estar harta de oírlo, todavía no se lo he contado a mi hijo, ni a nadie que conozca. He estado intentando averiguar más sobre Naxbridge en silencio, pero no he encontrado nada. Es como si hubieran sacado cualquier mención del pueblo de internet. Puedes intentar averiguar más por ti mismo y, por favor, si encuentras algo sobre ese pueblo, por favor, dímelo. Sé que el monolito, el cerebro, no ha muerto. En realidad, no. Todavía puedo oír ese zumbido de fondo, porque nunca se originó en un solo lugar. Proviene de mi propia mente, y nunca se detendrá.